Ya estamos transmitiendo. Ok, bueno, buenos días. Bienvenidos al canal, a mi canal de estudio bíblico. Es un canal donde transmitimos, como ya les había comentado en un principio, temas directamente de la inspiración divina, de nuestra palabra, de nuestra Biblia, de inspiración de libros que fueron creados por nuestro Padre. En esta ocasión me toca darles un tema un poco controversial, un poco difícil a lo mejor de entender, pero vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que por medio del Espíritu Santo sea Él hablando por medio de mí, que yo sea un vínculo para este tema y que sea de ayuda para las personas que estén viviendo esta situación que yo quiero confesarles. Quizás en algún momento yo también lo he vivido, he sido atacado por este tipo de demonios. Entonces pues me voy directamente a darles el tema, que es ¿por qué los homosexuales no pueden heredar el reino de Dios? Como les decía, es un tema bastante complicado y delicado de tocar, y yo lo voy a tocar directamente por medio de lo que es la inspiración divina, por medio de la palabra y de lo que nos dice por medio de la palabra nuestro Padre Celestial. Estos temas los vamos a estar viendo en Romanos 1, en los en los versículos del 24 al 28, y en Primera de Corintios de capítulo 6, versículos de 9 al 10, y vamos a tocar también en Segunda de Corintios, en el versículo del 12, 7. Bueno, pues vamos a empezar leyendo un poco sobre este tema. Vamos a ir desmenuzando lo que es en la palabra, cómo es lo que nos administra Dios en su palabra para este tema del por qué los homosexuales o en sí este pecado no está permitido para heredar el reino de Dios. Dice en Romanos 1, en el capítulo 23, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo en la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y me gustaría que ustedes leyeran por completo este capítulo, que es desde Romanos 1 hasta todo este libro. Y esta inspiración nos toca este tema y lo vamos a desmenuzar un poco en esta palabra, en estos versículos si nos vamos a la raíz, donde inicia hablando sobre se entregaron adoraron a dioses de semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la raíz de cómo se fueron desviando desde ese tiempo. Nos marca en la palabra, en los Romanos, cómo empezaron a adorar a criaturas que no pertenecían a nuestra doctrina que Dios nos ha dado. Empezaron a adorar
animales, reptiles, cosas hechas por imagen, hechas por hombre, y dejando por completo la doctrina de nuestro Dios. Entonces ahí viene la raíz de lo que fue ocurriendo. Se fueron desviando, y me imagino que fueron cambiando lo que es la naturaleza, que es por medio de la creación que Dios nos dio. Y aquí nos muestra cómo inicia este pecado, cómo va iniciando, donde se fueron entregando después de haber adorado imágenes que no pertenecen a lo divino de nuestro Padre Celestial. Se fueron entregando hacia una mente reprobada. Entonces, al hacer esto, tuvo una consecuencia que los llevó a buscar placeres, a otros placeres, otras lascivias que no corresponden al hombre natural, al hombre creado por Dios. Y dice, las mismas mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza de Dios. Aquí lo está diciendo en la palabra nuestro Padre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué nos dice aquí directamente, muy claro la palabra? Que hicieron cosas que no son del uso natural por el cual Dios nos fue creados, hombre y mujer. Se desviaron, y por lo cual hay una retribución, una consecuencia debido a su extravío. Aquí lo dice en la palabra, en el capítulo 27, en el versículo 27, perdón. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, si nosotros buscamos esa sabiduría espiritual, el mismo Espíritu nos va a revelar que esas cosas no convienen, que son pecado, y que te llevan a tener una mente reprobada, una mente que te lleva a envidia, dice, con homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Esa es una mente reprobada, esa es la consecuencia de ese acto. Muchas personas me han comentado que están viviendo y que son quizás de un buen corazón, quizás personas que siguen a Dios, pero todavía no han entregado ese pecado. Entonces, la consecuencia va a ser que poco a poco el diablo les va a ir jalando y jalando hasta que adquieran la consecuencia, que es esta mente reprobada que nos va a llevar, ahora sí, a que no heredemos el reino de Dios. Porque dice que ahorita vamos a ver en Primera de Corintios 6, capítulo 6, de 9 al 10, aquí nos marca la consecuencia del por qué al hacer estos actos no vamos a heredar el reino de Dios si como cristianos o como ser humano estamos en este pecado. Dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos marca directamente en la palabra que es imposible que los que estén practicando actos homosexuales, o en el mismo nivel nos marcan borracherías o blasfemias, idolatrías, no heredarán el reino de Dios. ¿Y a qué se refiere? A que si nuestro Padre en este momento, yo les pido que nos arrepintamos de ese pecado. Ahorita yo les voy a tocar mi testimonio sobre este tema, pero regreso. ¿Qué pasaría si en este momento nuestro Padre Jesús viniera, como dice, sobre los cielos y fuera el momento del juicio? Y si no nos arrepentimos de este pecado. Aquí la palabra lo dice, que si no nos arrepentimos y si no soltamos este pecado, no vamos a heredar el reino del cielo. Y son dos cosas.
ir al infierno o ir al cielo. Entonces, pues yo realmente como cristiano, pues yo elijo seguir a Dios, yo elijo renunciar a todos mis pecados. Sé que es un tema muy difícil porque es una lucha constante, no es algo fácil, es algo de todos los días, es algo, es una decisión con firmeza, con carácter, es una decisión de mucha constancia, porque si te sueltas un día eh, de, de seguir las cosas del mundo, poco a poco el diablo te va a engañar, te va a dar, te va a jalar, te va a dar un pequeño dedito, o quizás te va a poner una trampita que en el Facebook, en alguna distracción, y te va a ir jalando poco a poco si te empiezas a alejar de, de alimentar tu lado espiritual. Y bueno, pues ya sabemos cómo alimentar nuestro lado espiritual. Oración, Biblia, ayuno, todos los días, porque así dice su palabra. Nuestro Padre nuestro, dice que danos el pan de cada día. ¿Y qué es el pan de cada día? Es su palabra. Y si nosotros no nos alimentamos de su palabra cada día, estamos vulnerables, estamos ahora sí presa fácil para el diablo, porque el diablo está como un león, nada más está esperando ver quién está débil para acechar. Y el diablo te va a venir a mentir, te va a venir a engañar. ¿Para qué? Para destrucción, para muerte. Y si volvemos a este tema de la homosexualidad, pues este es uno de tantos demonios que hay clasificados para destrucción. Es un demonio que aquí en la palabra, ahorita vamos a ver, en 2 de Corintios 12:7. A ver, la busco aquí en la palabra. Dice que en 2 de Corintios 12:7 el tema es el aguijón en la carne. Dice, y para que de la grandeza de las revelaciones no me exaltare de más desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este tema yo lo vinculo de la homosexualidad con en este versículo, porque se comprende que este aguijón en la carne, quizás desde muy jóvenes, como dice, desde muy jóvenes, desde quizás de niños, un mensajero de Satanás vino y inyecta el aguijón en la carne, en el ser humano, porque pues si sabemos venimos del pecado original por medio de Adán y Eva. Entonces a cada uno nos fue inyectado un aguijón en la carne, algunas de diferentes maneras, a veces por enfermedad, a veces en estos demonios de idolatría, en demonios de fornicación, demonios de magia, hechicerías, demonios en este tema que estamos hablando de homosexualidad. Es un demonio que fue inyectado. Pero si nosotros escudriñamos en la palabra y vemos que es un pecado, nosotros tenemos que rechazar ese pecado. Nosotros tenemos que irnos alimentando de la palabra, porque ese pecado, como dice en la palabra, fue inyectado al hombre. Pero por eso mismo aquí en la palabra nos menciona que es para que no nos enaltecemos, para que nosotros tengamos la necesidad de nuestro Padre Celestial todos los días, como dice en su palabra, para que examinemos cada día nuestros actos y al final del día, pues cada día le demos cuentas de lo que hicimos a nuestro Padre en oración. Entonces, por eso lo tenemos, pero yo les quiero compartir que este aguijón de alguna manera fue tocado en mi casa, en mi familia y en mí. Y yo, ahora sí que el diablo intentó engañarme,
Pero yo sabía que en mi espíritu que eso es algo que no está correcto. Yo lo leía en la Biblia y lo leía en la Biblia y sé que este aguijón en la carne quería el diablo venir a engañarme también a mí. Pero si ese es a mí el aguijón que a mí me tocó. Y yo he tenido que luchar con estos aguijones de la carne todos los días. Pero yo tuve que renacer de nuevo. Tuve que ser nueva criatura. Y como dice en su palabra, yo me tuve que bautizar en agua. En agua de adulto y renunciar al pecado por completo. Renunciar al pecado por completo y crecer de nuevo. Y ahora sí que fue una lucha constante, les quiero compartir, una lucha constante de caídas y levantadas, en las que a veces mi carne me pedía esa necesidad de satisfacerla. Y fue constante, que me dan ganas de llorar porque la verdad, si veo mi pasado, quisiera que no hubiera pasado, pero hoy sé que tuvo que ocurrir todo lo que yo viví para llegar a la persona que hoy soy, encontrar una identidad con Dios, un carácter por medio de Dios y saber que, que Él es mi único Salvador y Él fue el que me purificó, me limpió y me dio un nuevo nombre al bautizarme en agua, al nacer de nuevo. Créeme que cuando yo me bauticé y salí del agua, yo sentí que un milagro había ocurrido en mí, que un milagro había hecho en mí mi Padre. Y, y de allí es un camino largo, no nada más fue el bautismo. Y después del bautismo en agua vinieron frecuentemente tentaciones del diablo. Y han venido y siguen viniendo, pero si yo no estoy preparado, si yo no estoy listo para las acechanzas del diablo, en el momento en que él me viera débil, él me buscaba y me atacaba. Pero entre más me he ido fortaleciendo en la palabra, entre más he ido escudriñando su palabra, entre más conozco que el pecado que quería engañar el diablo en mí eh, es no me va a permitir, no me hubiera permitido heredar el reino de Dios, yo lo suelto. Yo prefiero seguir a Dios, renunciar a esos deseos eh, mm, que no agradan a Dios, que no son de Dios y que no son de del uso, y como dice su palabra, no son del uso ni de la naturaleza del hombre, ni de la naturaleza de la mujer. Entonces, yo les pido, por favor, que renuncien a ese pecado. Te pido a ti, hermana, te pido a ti, amigo, amiga, quien me esté viendo, que sigan mi consejo, que los que no se han bautizado en agua se bauticen principalmente en agua y renuncien a ese pecado, y en consiguiente, como me resultó a mí, recibir el Espíritu Santo, y es el que nos va a guiar, es el que nos va a fortalecer. Él es el que cuando estemos ahí tirados en la recaída, cuando recaigamos en algún pecado porque no somos perfectos, Él nos va a levantar, nos va a consolar, porque dice su palabra que enviaría el Consolador a nosotros, el Espíritu Santo mismo de Dios a nuestras vidas. Imagínense cómo no vamos a estar protegidos, cómo no vamos a estar ungidos por su unción, cómo no vamos a estar fortalecidos si el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Ya nada nos va a poder engañar tan fácilmente si estamos fortalecidos por el mismo Espíritu de Dios. Ya nada el diablo va a tender trampas, pero el mismo Espíritu de Dios vamos a tener esa protección celestial. Entonces, eso es lo que a mí me ha ocurrido. Y no les voy a engañar, he tenido acechanzas, he tenido a veces distracciones, y ocurren cuando más de repente me enfoco en cosas como del diario, de la rutina. Por ejemplo, si cuando estoy trabajando mucho, o por ejemplo yo estuve trabajando en la construcción aquí en Vancouver,
Y a veces si te envuelves mucho con personas que no son cristianas, como dice su palabra, si te rodeas de ambiente que no pertenece a Dios, de alguna manera te contaminas. Yo tenía que venir a descontaminarme, tenía que venir corriendo a bañarme, me baño y empiezo a alabar a Dios, empiezo a glorificar a nuestro Padre, cantándole. A veces tenía que orar porque sentía que ataques fuertes en el mundo espiritual que yo vivía. Y a veces no los ves, no los ves de cierta forma, no los ves físicamente, pero ahí están esos ataques. El diablo sabe cómo engañar, él conoce nuestras debilidades, él las conoce y él va a venir a, a mostrarte tu debilidad, te va a venir a buscar por ahí, pero te va a venir a buscar muy despacito, poco a poquito, y y no va a ser, a veces va a ser con distracciones que están en el mundo, pero a veces puede ser hasta con tus amigos, con gente de la que te estás rodeando. Ahí también el diablo utiliza esos vínculos. Entonces hay que estar muy fortalecidos de la palabra, muy enriquecidos en la palabra de nuestro Padre Celestial, porque el diablo nos va a venir a engañar. Dice Dios, dice nuestro Padre que seamos fuertes en estas pruebas, en estas tentaciones. Nuestro Padre nunca nos va a poner, dice su palabra, una prueba que no podamos superar. Nunca. Dice que Él no nos va a tentar tampoco. Dice que Él en esta situación de la homosexualidad, cuando las personas vuelven a recaer en este pecado, en cualquier pecado, dice que Dios no nos tienta, sino que el mismo hombre, por medio de sus concupiscencias y sus deseos, al no estar fortalecido por la palabra, por Dios, y no esté alimentado más por Dios, por lo espiritual, pues la misma concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia? Pues esos satisfacciones que quiere la carne, esas satisfacciones que quiere el cuerpo, cuando no alimentamos más al espíritu y empezamos a alimentar más la carne. ¿Cómo la alimentamos? Pues con lo que la carne quiere. La carne quiere estar a veces metida en el Facebook, estar metido en viendo Netflix todo el día, o estar metido, inclusive estar metido en un deporte, en el gimnasio todo el día, es alimentar la carne. Ahí no estás alimentando al espíritu. Yo no digo que no vamos a estar quizás checando nuestro Facebook, todo con medida, o ir al gimnasio una hora, un tiempo, pero nunca olvidarnos de nuestro Padre, nunca olvidarnos que desde el principio en la mañana lo busquemos y todo el día estar conectados en espíritu con Él. Y en la noche, pues reflexionar nuestro día, qué es lo que hicimos. Y ahora sí que voy a cerrar ya este tema, pues con una conclusión que soltemos nuestros pecados, sea cualquiera el que tengamos, sea la concupiscencia que tengamos, que por medio de Jesús, dice nuestro Padre, que somos débiles, pero Jesús, nuestro Padre, se manifiesta en nuestras debilidades. Si se las entregamos a Él, Él se manifiesta con poder en nuestras debilidades. Entreguémoselas a Él. Dice su palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué quiere decir? Que en medio de la debilidad, si tú superas esa prueba, te haces más fuerte en espíritu, en fe, en su palabra. Entonces, soltemos por completo el pecado, renunciemos al pecado, y si por medio de esa prueba pasamos los días de la tentación, dice que el diablo, si nos rehusamos a él, el diablo se va. En el nombre poderoso de Jesús se va. Entonces oremos porque día con día velemos en oración, estemos fortalecidos en su palabra, y el diablo se va. Ese demonio de la homosexualidad se va en el nombre poderoso de Jesús.
Los demonios se van en el nombre poderoso de Jesús. Dice su palabra que pasa Jesús y los demonios huyen por medio de su sangre preciosa. Los demonios huyen. Entonces fortalezcámonos en su palabra, en su poder, Dios. Pues cerramos este tema del día de hoy y pues damos gracias por un día más de vida, damos gracias por la bendición de tener un hogar, damos gracias por todas las bendiciones que a veces no nos damos cuenta y están ahí presentes. Agradezcamos a nuestro Padre por estar un día más de vida, porque todo es gracias a su misericordia. Bueno, pues que tengan un excelente día, Dios los bendiga y pues se les quiere. Adiós.